lo que normalmente nos han contado y la forma en que de alguna manera nos hemos alejado de esa experiencia de lo que significa la música. Por eso hoy quisimos tener una perspectiva diferente, si bien basada en la charla anterior, por si alguno de ustedes estuvo, porque es básicamente el mismo material, poderlo enfocar desde una perspectiva diferente con la pregunta esencial que es la música, empezando desde ahí. Afortunadamente no me funcionó. Este les dijo algo, sí, yo estoy loco, es cierto, trabajo en muchas cosas, estoy chiflado, soy músico de profesión, soy ingeniero de sonido también, ingeniero de sistemas. Me he dedicado durante mucho tiempo a trabajar en las relaciones arte y ciencia. Creamos hace mucho tiempo precisamente como una forma de innovar a la orquesta y entrar en otras dinámicas de relación con la sociedad, algo que se llamó concierto cerebro. Cómo poder establecer una relación entre el cerebro y la orquesta y comprender un principio fundamental que a veces olvidamos, y es que la música no está fuera, la música está dentro. Y la neurociencia ha sido tal vez una de esas áreas de conocimiento que más ha impactado en esa definición, logrando ponernos a tono sobre el sentido de lo que hacemos cuando vamos a un concierto. Por ejemplo, cuando ustedes van a escuchar la Filarmónica de Bogotá, escuchan una obertura, oyen a un compositor romántico, van a cine, cuando tienen la experiencia de la música, ¿qué es lo que realmente pasa allí? ¿Qué es lo que ocurre? Y cómo esa experiencia está profundamente ligada a la historia de la vida. Porque a veces olvidamos que la música es parte de lo que llamamos cultura, es parte de la experiencia misma de estar vivos. ¿Qué buscamos nosotros cuando hacemos conciertos? Conectar a la gente, saber qué está pasando allá, pero además poder brindar un tipo de experiencia diferente sobre ese sentido de la cotidianidad. También poder magnificar muchos de los hechos fundamentales de la cotidianidad. Ahora, todo esto que vamos a hablar hoy pasa por algo que es esencial y es, todo es una interpretación. Nada de lo que yo digo acá es cierto, es una realidad, es simplemente una forma de entender y ver qué es la música. ¿Por qué eso es importante? Porque dentro del arte, un aspecto esencial, fundamental, y eso ocurre todo el tiempo con las orquestas y con la música, es todo es una interpretación. Ustedes pagan por ir a ver una interpretación. Director Francisco Rettig, director Leonard Bernstein, director Serge Einstein. No importa quién sea, yo voy a escuchar la experiencia de ese músico o ese director que logra transmitirme algo a través de la orquesta y a través de un compositor. La novena de Beethoven ya se perdió la cuenta de cuántas veces ha sido interpretada en el mundo. Es tal vez la obra musical más interpretada en la historia de la humanidad. Pero la gente sigue escuchándola. La pregunta es ¿por qué vuelven a escuchar la novena de Beethoven? Y lo que uno encuentra normalmente es la experiencia con la orquesta, la experiencia con el director y esa experiencia particular que me brinda una mirada diferente a cómo Beethoven pensaba. Ahora, tanto es así que volviendo al tema de la música, como les dije, a mí me gusta hablar de muchos lugares. Pasa por, afortunadamente el viaje no estar acá, pero lo podemos. Pasa por esas miradas sobre qué es lo que realmente ocurre cuando yo hago música. ¿Qué es lo que pasa cuando yo me enfrento a una experiencia como un instrumento musical? Y uno de los primeros grandes mitos que hablábamos ahora es creer que la música está aquí. Los instrumentos ideales fueron el piano, el instrumento ideal es el violín, la agrupación ideal es la orquesta. Y un poco toda esa idea de cómo hemos crecido alrededor de lo que es válido y no es válido en la música. Hoy también vamos a hablar un poquito desde allí. ¿Qué es válido o qué no es válido? ¿Qué es aceptable o qué no es aceptable? Fíjense que en el caso de la música erudita, la música académica, ha pasado por muchas categorías, la música culta, siempre se habla sobre ciertos estereotipos, pero la pregunta ¿es esta la única música que existe en el mundo? Cuando uno habla de la música, ¿de qué realmente está hablando? Y por ejemplo, mi experiencia con la música siempre fue a través de, y empiezo por ahí más bien, ese instrumento que está aquí. Es un instrumento que ustedes seguramente conocieron, una pieza tecnológica preciosa que fue fundamental en la manera en que entendíamos y hacíamos música o percibíamos la música en el mundo, la radio. Los primeros radios transoceánicos utilizaban diferentes anchos de banda para poder sincronizarnos con el mundo. ¿Cómo poder saber qué estaba pasando en Finlandia o qué estaba ocurriendo en Rusia o qué estaba pasando en Estados Unidos? Todo pasaba por la radio. Yo me conectaba a través de este pequeño aparato y tenía la posibilidad de escuchar qué estaba ocurriendo en el mundo.
Pero lo más interesante de esto no solamente era lo que pasaba a través de la radio, era lo que yo escuchaba en ella y con quién la escuchaba. Un aspecto que a veces olvidamos es que la música es un hecho íntimo, un hecho de acercamiento. Cuando yo hago música, yo estoy en contacto con otro ser humano. En mi caso, cuando yo me siento a escuchar música en este radio, yo recuerdo a mi abuelo, porque mi abuelo fue quien lo compró. Él escuchaba con mi madre cuando era una niña la música del mundo que llegaba a través de este aparato. Por eso ocupa un lugar fundamental en la historia de mi vida. Está ubicado en un lugar especial, en una sala de mi casa, porque tiene una experiencia, una correlación emocional. Un aspecto que no debemos olvidar es que la música siempre ha tenido una relación profunda hacia lo que normalmente se definen los artistas con la emoción. Pero para nada desconociendo que detrás del discurso musical hay un hecho profundamente cognitivo, que además desarrolla una relación fundamental con el cuerpo. Es una experiencia corpórea integral. Hay un autor que les recomiendo, si ustedes quieren leerlo luego, de apellido Spitzer. Spitzer acaba de sacar una biografía de la música completamente diferente. Es una historia muy particular de cómo entender la música. Y él hace una comparación entre Beethoven y los Vedas. Y dice, Beethoven, visión occidental, Vedas, visión oriental. ¿Cómo lograr integrar o cómo lograr definir la música de esas diferentes perspectivas? ¿Cómo poder asociar esas diferentes miradas con las cuales se entiende la música? Y él habla de una discusión muy interesante allí y es, existen culturas musicales, culturas particulares sobre cómo entendemos la música. Hoy, por ejemplo, nuestros jóvenes viven en qué cultura? La mayoría. Jazz. Reggaetón. La cultura del reggaetón. Ahora, muchos estamos en contra de ella, yo soy uno de ellos. Yo escucho reggaetón y creo que no es una forma musical, de hecho, creo que ni siquiera es una forma de arte, es una expresión de la cultura. Y hay muchos historiadores que, yo no soy historiador, pero hay muchos historiadores que están de acuerdo con esa visión. Muchos compositores y músicos que trabajan de forma seria la música. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de definiciones de la música, de repente al enfrentarse al reggaetón, empieza a cuestionarse sobre si detrás de esto hay un discurso de cierto nivel de solidez, si hay un cierto tipo de lógica, si musicalmente aporta dentro de cierto contexto estructural. ¿Cómo poder entrar en ese juicio crítico necesario que el arte también aborda? Cómo el arte nos brinda en general, pero la música en particular, nos brinda un espíritu crítico ante la vida. Y es lo que hacemos normalmente cuando nos enfrentamos a diferentes artistas. Por ejemplo, si algunos de ustedes tienen conocimiento dentro de la música, esto que les voy a pasar es una pieza que me regaló digo con mucho cariño, de mis grandes amigos, el doctor Rodolfo Ginás. Rodolfo Ginás es un fanático, ustedes lo saben bien, de la investigación científica, en particular de la neurociencia. Cuando él supo que iba a morir, él dijo, voy a regalar todas mis colecciones y voy a entregar todo lo que fue significativo en mi vida. Yo estuve a punto de morir en el año 2018, en un accidente. Y cuando él se enteró, me envió en una maleta todos los discos que él tenía en acetato, entre esos, ese disco que ustedes están observando y que están pasando mano a mano. Ese disco, curiosamente, es un trío muy particular, que se hace, alguno de ellos tal vez ustedes no lo recuerdan mucho, un famoso violinista, pero dos de ellos muy famosos, Benny Goodman, gran jazzista, y Béla Bartók, uno de los músicos más influyentes dentro del nacionalismo. Ellos se reúnen y dicen, queremos crear una pieza magistral, una pieza particular, y hacen un encuentro muy particular y crean ese disco. Es un compendio de obras, realmente es una obra completa, pero es un compendio de diferentes pequeñas obras, dentro de un lenguaje relativamente contemporáneo. Pero lo interesante de eso es cómo se sientan tres amigos a hacer música. Cómo dicen, vamos a tratar de crear algo completamente diferente. Ese es el resultado de ese disco. Lo bello de ese material es que ese que tienen en sus manos pertenecía a Béla Bartók. O sea, el disco no solamente es composición de ellos, sino fue el disco que tenía a nivel personal Béla Bartók en sus manos. Luego se lo regala a Benny Goodman y Benny Goodman se lo regala a Rodolfo Ginás. Cuando él me regala ese disco, el sentido de la obra adquiere un carácter completamente diferente, por las razones y el propósito esencial de la amistad, del cariño que había detrás de esa historia. No solamente la música implícita en él, sino también lo que hay detrás de ella.
Fíjense que lo que pasaba antes cuando oíamos música, en el caso de la radio, en el caso de eso, el acetato, entonces metían un poco a fondo, era que teníamos un sentido tan íntimo como el que tenemos con los libros. Yo compraba un libro que sacaba de un estuche y que ponía en un aparato que llamaba tocadiscos, y en el que perfectamente tenía una experiencia mágica alrededor de lo que la música me quería decir. Las antiguas salas de escucha, como las antiguas salas de concierto, eran templos, eran lugares donde yo hacía silencio para poder escuchar. Y claramente la experiencia de la música era una experiencia profundamente sublime. Era como cuando yo me iba a aquel lugar, mis audífonos, mi libro, y entraba en comunión con el escritor. Eso era lo que pasaba cuando escuchábamos los discos. Pero ese previo, que digamos era lo más fácil, porque lo más difícil era ir a concierto. Estaba muy relacionado con ir a la sala de concierto, con llegar a ese momento íntimo donde yo podía tener una reflexión profunda con lo que la música significaba. Esto es simplemente una apertura, una pequeña obertura dentro de lo que vamos a hablar hoy. Solo por información, cuando vayan a concierto normalmente se van a enfrentar a que hay tres grandes momentos: obertura, concierto, sinfonía, por lo general. ¿Por qué? Porque cuando vamos a concierto, la estructura del concierto, al menos en el contexto de la música sinfónica, está dada sobre tres grandes momentos. La obertura es una pieza musical que llama la atención, que lo que busca es conectar a la gente con lo que va a ocurrir. Entonces, obertura es el anuncio de que la música va a empezar. Hoy ya se entiende como una pieza musical más, pero en el pasado era el llamado de atención para la ópera. Hacemos una obertura muy llamativa, que era como los tres timbres que escuchamos antes en el concierto, que nos dicen: corran, ocupen su lugar, vamos a empezar. Antes lo hacían con música, y la música debía ser profundamente llamativa, debía conectar a la gente, hacerla vibrar. Voy a concierto. Luego empezaba la ópera. Hoy es la obertura, la que da inicio al concierto. Normalmente son piezas cortas, profundamente fastuosas, llamativas, instrumentalmente coloridas. Y luego entra el concierto. El concierto es el momento en el que llega el solista, un solista que acompaña a la orquesta, normalmente es un solista invitado, que además tiene, posiblemente, un instrumento convencional o no convencional relacionado con la orquesta. Un ejemplo muy claro de eso, Concierto de Aranjuez, que se lo recomiendo si no lo han escuchado. Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo es un concierto muy particular porque está invitando a un instrumento que no es tradicional en la orquesta, que es la guitarra. La guitarra tiene por características propias una acústica muy pobre. ¿Qué quiere decir eso? Que es un instrumento que en sí mismo es muy difícil que pueda ser escuchado en el contexto de la orquesta. Por eso la pieza fue pensada por este compositor tratando de encontrar ese equilibrio entre lo que el solista puede decir y lo que la orquesta va a acompañar. Es un encuentro de culturas, es un encuentro de diálogo entre un tipo de música y un tipo de instrumento con otro completamente diferente. Algo muy parecido, guardando las proporciones, hizo la orquesta cuando dijo: ¿cuál es la banda de rock más famosa que existe en Colombia? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál fue? La banda de rock más famosa que ha tenido Colombia. La derecha, yo creo que. ¿Bien? Aterciopelados. Aterciopelados, la más reciente, sí. La derecha. Sí. Génesis. Aquí hubo Génesis. Flippers. Arturo Astudillo. Los speakers. ¿Sí? Los que hicieron un cover de Génesis. Se me olvidó cómo llaman. Fíjense que en nuestra historia. Dime. La derecha. La derecha. Fíjense que en la historia del rock en Colombia hay muchas bandas desconocidas que pocos conocen, pero que tuvo mucha influencia. Que tuvo mucha influencia en la historia de la música en Latinoamérica. Y una de ellas, que tal vez fue icónica en su momento para cierta población en particular, para cierto grupo poblacional y jóvenes, fue Kraken. Cuando Kraken en algún momento planteó a la orquesta: ¿por qué no hacemos la primera banda de rock sinfónica en Colombia? Y hacemos la primera gran producción. La orquesta se animó. Y ustedes no sé si conocen el trabajo, eventualmente no sé si tenemos discos.
¿Sabes si está todavía en esto? De repente tenemos discos de esa gran producción, año 2007. La orquesta dice, ok, vamos a invitar a una banda de rock y vamos a tocar con ellos, vamos a hacer una de las primeras puestas en escena con rock sinfónico en Colombia. Esto sería como tener otro tipo de solista, cómo establecer esos diálogos esenciales. Y uno de los aspectos en los cuales las orquestas han tenido que ir trabajando, volviendo al tema del concierto, de cómo se relaciona con la sociedad, es cómo yo entro en nuevas dinámicas, cómo entro en escenarios que no eran convencionales para las orquestas. Uno no puede imaginarse a Beethoven haciendo música para cine, pero perfectamente encuentra un John Williams que no tenía ningún problema en hacer música para cine. ¿Cómo poder hablar de la música de Zelda o la música de grandes juegos como Call of Duty? Orquesta Sinfónica de Londres, Lalo Schifrin, muchos compositores que dicen, wow, la música debe evolucionar, los escenarios han cambiado, tenemos que entrar en nuevos lugares. Ejemplo, el videojuego, como una forma mediática de alto nivel que requiere de grandes orquestaciones y de un procesamiento multimediático. Muchas formas de arte reunidos en un arte en movimiento, que es el videojuego. Como los compositores hoy que encontramos en el camino, algunos vamos a verlos ahora en lo que vamos a tratar de leer muy rápidamente, pues solo tenemos una hora. Muchos han entrado en el mercado del cine, otros han entrado en el multimedia, otros hacen podcasts y shows en vivo. Han ido cambiando esa dinámica de las orquestas precisamente por esa necesidad de relacionarse de manera diferente con la sociedad. ¿Cómo poder entender esas dinámicas? También es muy importante en las orquestas. Devolviéndonos un poco, obertura, concierto. El concierto normalmente tiene tres partes. Una primera parte que normalmente es alegre, una segunda parte que es lenta y una tercera parte que también es alegre. Puede tener diferentes nombres: alegro, molto alegro, moderato, lento. Dime. Normalmente los conciertos son una primera parte que es un allegro, un molto allegro, es una parte vivace, dinámica, una segunda parte que es lenta y una tercera parte que vuelve a ser alegre. Normalmente la estructura, como les estoy diciendo, esto es un marco general, pero todo esto puede variar. Un compositor puede decir, voy a hacer un concierto en 4 partes, ha ocurrido, o 3 partes, pero cambia las dinámicas de cada una de las partes. Y por último, la sinfonía. La estructura de la sinfonía normalmente está dada en 4 grandes momentos. Una primera parte, el primer movimiento, segundo movimiento, tercer movimiento, cuarto movimiento. Primer movimiento que tiene unas dinámicas particulares que siguen un poco esa lógica, normalmente es alegre. El segundo, que es lento o moderato. Que ya nos trajeron. Muchas gracias. El tercero, que es un trío o una danza. El trío es una derivación de algo que ocurrió. Dime. Segundo normalmente es un movimiento lento. El tercero, como les digo, esto puede variar de compositor a compositor. El tercero es un trío, que normalmente es una danza que fue retomada de las danzas del Renacimiento. El tercer movimiento. ¿Cuál es? El trío, es un trío o danza. Como les digo, también esto puede variar. Y el cuarto finalmente vuelve a ser un movimiento alegre. Normalmente los movimientos tienen una estructura que va a ser muy importante en la historia de la música sinfónica, que es la forma sonata. La forma sonata es una estructura que tiene, digamos, dinámicamente, internamente, tiene unas lógicas particulares, una exposición, un desarrollo y una reexposición. Como no los quiero enredar con formas y estructuras, porque hoy no se trata de eso, además solo tenemos una hora, para esto necesitaríamos un curso de 1 año, mínimo. Lo que quiero es que más o menos se hagan una imagen de lo que van a enfrentar cuando ven un concierto. Como estas grandes estructuras, ya sabemos, obertura, concierto, sinfonía, que además tiene internamente unas pequeñas partes. Por eso, fíjense bien esto es un chistes y anécdotas de orquesta. Cuando normalmente van por primera vez a un concierto, lo primero que les dicen, por favor, no vaya a aplaudir después de que escuche el primer silencio. Porque normalmente la gente que va por primera vez, ¿qué pasa? Va obertura, ok, es una sola pieza, la escucho, aplaudo. Pero a veces en el concierto ocurre que termina el primer movimiento y mucha gente empieza a aplaudir. Entonces la gente a la calle dice, no, la obra todavía no ha terminado. ¿Por qué? Porque la experiencia es una experiencia que integra diferentes partes en diferentes momentos, con además extensiones que se alejan de la percepción tradicional que tenemos de la música. Las canciones, ¿cuánto duran? 3, 4 minutos. Son piezas relativamente cortas.
Y uno está acostumbrado a esas dinámicas en las que claramente el concepto de un concierto está relacionado con esos momentos particulares que cambian muy rápidamente. En el caso de la música académica, la música sinfónica, de la evolución de muchos de estos compositores de Occidente y de Oriente, la idea fue desarrollar la música a niveles mucho más complejos. Lo que estamos escuchando, por ejemplo, cuadros de una exposición de Modesto Mussorgsky, es una presentación como de diferentes escenas en la música. Y si se dan cuenta, son momentos que van cambiando uno tras otro y que tienen una asociación visual. Pero la obra es extensa, no es una obra limitada, no es una obra corta, es una obra que requiere un nivel de concentración y de lógica completamente diferente. Uno de los ejemplos que queríamos poner para empezar. Bueno, pero tú estás. Pero nos toca buscar el video. Una de las reflexiones más importantes es, dentro de toda esta mirada sobre el arte, es cómo el arte evoluciona, cómo la música evoluciona. La música no es estática. De repente los conciertos le hacen pensar a uno que todo quedó allí. Gran parte de las críticas que a veces les hacen a las orquestas sinfónicas y le hacen a la música académica es que parece que se hubiera quedado detenido en el tiempo. Pero lo interesante es que la música sigue evolucionando. Los compositores hacen música todo el tiempo, igual que el cine, igual que todas las formas del arte. Y lo interesante es ver esto cómo ha ido evolucionando. Lo que vamos a ver ahora es un momento icónico, perdóname que me tocó poner la presentación así porque no podemos ver el video fragmentado, donde le entregan por primera vez en los premios SAPI, que normalmente destaca a grandes directores o a grandes actores, le entrega por primera vez un premio a un compositor musical, John Williams. Y me gustaría mostrarles esas palabras finales que él dedica con Steven Spielberg, con una reflexión fundamental a lo que vamos a comenzar a hablar un poco sobre lo que es la música. First of all, what an amazing evening this is. I certainly have no adequate thanks for AFI and to all of you for coming tonight. When Sir Howard rang me about this event, my first thought was, actually, I'm really much too young for a thing like this. I am very happy to be here tonight as the first composer honoree, and I can think of many deserving colleagues in the past who would have certainly been wonderful candidates for this. I owe a great deal to these men, and I owe a great deal to film, certainly. Music is like architecture, sculpture, and so on, thousands of years old. And film is the new kid on the block, 100 years barely. And though we will watch its evolution carefully, side by side with the art of music, I am enormously grateful, as all composers are, to film for giving us the broadest possible audience worldwide that any composer has ever enjoyed. I'm certain that Beethoven would have shown it, but Wagner would have had his own studio out there in Burbank with a huge water tank with a W on it. And I really want to mention some of the great directors that I've worked with. George Lucas, certainly a genius. George, you've given me the greatest opportunity, the broadest canvas to write themes for characters. Luke Skywalker, Darth Vader, Anakin, Luke and Leia, the Force, and so on. For the first film, George, I even wrote, you remember, a quite heated love theme with a melody and a development section and a torrid climax, thinking that Luke and Leia were lovers. And I found out 2 years later that they were brother and sister. And you will know that Stephen and I worked together for 43 or 4 years, something amazing. And it's like a perfect marriage. Now, we really have never had an argument of any kind. And it is a testament to this man's humanity and his loyalty and his patience and his very good taste. I have a favorite Steven Spielberg story that I want to share with you. And that has to do with the film Schindler's List, which you will all remember. And Steven came back with his film to show me the first cut, as he always does. And we went to his projection room, and the purpose of this was to
film and then discuss the music for the film. You'll remember the film. It's the story of Oskar Schindler, who was a German civilian who protected and employed potential victims of the Holocaust. Powerful masterpiece of a film. And the film ends in the state of Israel, remember, and the survivors and their children go to the graveside of Oskar Schindler to place stones on the graveside to honor the memory of Oskar Schindler. And the lights came up and the film was over. It was time for Stephen and me to begin to talk about the role of music. And I was so overwhelmed by the film, I really could not speak. And I went out and walked around the building for a few minutes to gather myself and came back in to start waiting with Stephen. And I said, Stephen, this is truly a great film. And you need a better composer than I am for this film. And he said very sweetly, I know, but they're all dead. To the AFI and its members and all guests tonight for coming, my heartfelt thanks for this indescribable evening. Son muchas las cosas que uno podría decir de John Williams, entendiéndolo como un gran compositor en el campo del cine, pero además un gran compositor musical que ha sido reconocido no solamente en el campo del cine, sino en el campo de los grandes compositores, que hoy se encuentran en lugares diferentes. No quiere decir con eso que solamente los compositores pasan por el cine, no. Hay muchos compositores en el mundo haciendo lo que normalmente hacen las orquestas, música dedicada, música absoluta, una música concreta muy particular que solo ocurre en los escenarios de concierto. Pero quise traerlo porque él hace alusión a algo que me parece muy interesante, que es si a Beethoven le hubieran dicho hacer música para cine, Beethoven seguro habría dicho que no. Pero si le hubieran dicho a Wagner, recuerden, Wagner es uno de los grandes compositores que da inicio, no inicio, digamos, que da continuidad a un gran fenómeno conocido como la ópera. Wagner no habría tenido ningún problema. Wagner habría dicho, ya, voy a hacer música para cine. De hecho, dice, Burbank, yo habría colocado mi estudio y habría puesto una W gigante en la parte de arriba y habría sido un gran empresario. ¿Cómo poder entender los contextos históricos? Hay una separación histórica entre Beethoven y Wagner, el tipo de música que hacían, las dinámicas que ocurrían allí. Y cómo cada música que escuchamos nos pone en un contexto histórico diferente, nos pone en un escenario diferente. Una cosa es escuchar a Bach, barroco, Händel, barroco alemán, Händel, barroco inglés, que escuchar a Mozart hacia el clasicismo, el romanticismo, ligeramente alemán, austriaco, o ir hacia Beethoven. Cada compositor tiene una perspectiva diferente, que se enmarca en un momento cultural, algo que se le llama como etapa histórica, que han tratado de acuñar los historiadores y decir, en este periodo ocurrió esto, pero que más allá de eso representa es un pensamiento particular de un individuo que además se suma a un colectivo, que piensa de una manera particular. Fíjense que lo que aquí plantea precisamente John Williams es eso. ¿Dónde están esos nuevos escenarios de los compositores? ¿Cómo los compositores se centran en esas dinámicas particulares de la vida y en un concepto fundamental de individualidad? Cuando uno estudia la música, muchas veces se dice periodos, como les decía, pero también es muy importante entender que cada músico plantea una dinámica diferente sobre cómo entendió y vio la música. Beethoven, de hecho, tiene una frase que a mí me encanta utilizar. Él dice, yo nunca compuse nada. Yo lo único que hice fue imaginar lo que ya estaba en la mente de otras personas para que, expresado a través de una orquesta, pudiera ser recordado en su propia mente. Cuando uno se pone a pensar en ello, la música es un estado de conexión. Bien lo decía Rodolfo Ginás en una de sus bellas charlas sobre el sentido de la música. La música simplemente es una conexión que yo hago a través de un instrumento para que ustedes tengan un estado emocional o para que tengan una experiencia personal, para que construyan su propio conocimiento. Y tanto es así, ahorita vamos a ver una diapositiva rápida sobre qué pasa en el cerebro cuando escuchamos una nota musical, toda la cantidad de conexiones que se hacen, porque es eso, es básicamente un plano de conexión, es una forma de conectarnos, como estar acá. Si ustedes, por ejemplo, en este momento reciben una llamada, se desconectan y entran en otro estado de conexión. Como los estados de realidad, básicamente, que construimos momento a momento, son estados de interpretación que se dan sobre conexiones particulares. Una cosa muy diferente sería esta charla si tú no estuvieras, o si usted no estuviera, porque cada persona le da un sello particular a este espacio. O si tú no estuvieras, aunque no me estés viendo, no, si me está viendo. Como cada persona es
cómo cada momento es una construcción colectiva que se une precisamente en esa dinámica. Bienvenida. Sigue, por favor. Ahora, ¿cómo entender la música de nuevo dentro de toda esta dinámica? Recuerden que como es una charla corta, vamos a tratar de abordar muchos temas y tener una experiencia lo más amplia posible desde esa perspectiva, generando más inquietudes que cualquier otra cosa. Mi idea hoy es dejar muchas preguntas para que ustedes después puedan indagar, buscar. De hecho, les doy bibliografía que creo que es importante de esas otras miradas posibles que uno puede tener sobre esta experiencia musical. Fíjense, esta es esa experiencia que les contaba, gracias, usted lo mencionó, a Kraken Filarmónica, un disco muy interesante que la orquesta lanza en el año 2007. Y volviendo al tema de la música, miren este autor, el libro es muy reciente, se llama El ritmo infinito. Michael Spitzer, él escribe sobre una nueva visión de la música, hace un gran análisis de cómo entender la música. De hecho, cuando uno ve el libro es curioso porque la mayoría de los libros de historia están basados en Edad Media, o música de Occidente, música en Oriente, Edad Media, Renacimiento, clasicismo, barroco, clasicismo, romanticismo, edad contemporánea. Ya hacen categorías dentro de procesos históricos, o dentro de los compositores, o dentro de los instrumentos. No, él arranca por la vida. Y termina el libro, son 4 grandes capítulos. El último, las máquinas. Entonces, enfoca la música desde un lugar muy diferente. Y él dice algo muy interesante, dice: la música es el resultado de experiencias y diversos momentos de la historia de muchos individuos a quienes llamamos compositores, intérpretes, maestros en el camino de la cultura humana. Es el resultado de experiencias y diversos momentos de la historia de muchos individuos que llamamos compositores, intérpretes, maestros. Él en el libro defiende la idea de que todos somos compositores. A nosotros nos contaron que eso no era tan cierto. En Occidente siempre nos han contado que hay grandes genios, y esos grandes genios hicieron gran música. En el caso, ya hablamos de los que conocemos, de Beethoven, Mozart, los más conocidos. El caso de John Williams. Pero lo que él finalmente dice es que la experiencia de la música es el acto del creador. Yo estoy seguro que el gran problema que muchos de nosotros tuvimos fue la educación. Y lo menciono es porque en gran parte el modelo que utiliza la orquesta hoy está basado en una reflexión profunda sobre la importancia de la educación musical de nuestros niños y niñas hoy en Bogotá, pero que deseamos se extienda por Colombia y por el mundo. ¿Por qué razón es tan importante que escuchemos buena música? ¿Por qué es tan importante que toquemos un instrumento musical? ¿Por qué los modelos de educación hoy apuntan a que se hagan procesos en los que los niños creen su propio instrumento musical? Hoy la educación musical, nosotros nos la enseñaron de manera diferente, pero la educación musical está en muchos modelos basada en tú tienes que crear tu propio instrumento musical. Entonces hace luthiers, niños que son capaces de, con herramientas, crear instrumentos que son formas de expresión de un lenguaje muy particular. Porque la pregunta detrás de la música es, ¿qué tienes tú que decir ante el mundo? Un poco lo que decía Spitzer. ¿Qué es lo que tenemos que contarle al mundo? Es lo que dicen los compositores. Esa huella particular que John Williams le imprime a la lista de Schindler, por ejemplo, una música magistral. Y en este mismo premio, que les recomiendo, el documental está por internet, presenta uno de los grandes directores del mundo, resultado del programa de orquestas de Venezuela, Gustavo Dudamel. ¿Cómo poder plantear un discurso tan profundo que haga una conexión tan íntima en tu cerebro que tengas una experiencia sublime de la vida? Jerry Goldsmith, no sé quiénes son fanáticos aquí del cine, cine ficción. Aliens. ¿Alguno de ustedes fue fanático de Aliens? Aliens 1, Aliens 2, Aliens 3, bueno. Recuerden Aliens 1, ganó muchos premios por su música, Jerry Goldsmith. El octavo pasajero. El octavo pasajero. La música es asombrosa. Si uno la quita de la imagen y la pone en otro contexto, tal vez sea una experiencia interesante, pero no habría logrado lo que la conexión final encuentra, es el leitmotiv en la representación de un momento icónico en la historia del cine ficción terror. Cómo cada experiencia de cada compositor nos conecta con esas experiencias tan increíblemente particulares. Sí. Y aquí dice en esa parte, en la página 14, les recomiendo mucho este libro, lo consiguen en cualquier librería, dice: sobre la música, no significa nada si no tienes fin, diría Duke Ellington. Aquí está hablando sobre, si yo le hubiera hecho esta pregunta a algún músico sobre qué es la música o qué es importante la música, habría dicho, Duke Ellington habría dicho: no significa nada si no tienes swing. Okay. Swing, eso que sabemos, identificamos dentro de los géneros, que normalmente en la música sinfónica a veces pareciera que no se hace, ¿no? O sea, como que no se utiliza.
Uno no dice Mozart con su famoso concierto para clave bien temperado, ¡qué swing el que tiene Mozart! Normalmente es un lenguaje que responde a otros modelos musicales, más al jazz, más al rock and roll. Beethoven, desde el corazón, puede llegar al corazón. Era una música que impactaba las emociones, que tocaba los sentimientos y que además, recuerden que a Beethoven se le reconoce mucho por ello, lograba desarrollar eso de lo que hemos estado hablando, que no fue reconocido previamente, pero que siempre ocurrió, que es el discurso personal. Y además, cómo lograr impactar las emociones. Obviamente, si uno va hacia Bach, un poco más atrás, y escucha la obra de Bach, a mí me toca el corazón, de muchas formas, y la cabeza, porque además es un discurso musical arquetípico complejo, con una enorme y profunda dinámica matemática. No sabemos si de repente, aunque hay historiadores que discuten si Bach pensaba en tocarle el corazón a la gente. Él estaba pensando en un modelo particular y en un arquetipo muy específico sobre cómo hacer la música. Pero Beethoven fue de los primeros que planteó esa necesidad de llegar al alma del actor, tocar su corazón. Y fíjense que menciona otro compositor, Nusrat Fateh Ali Khan. Dice, uno ha de estar deseando liberar el alma y la mente del cuerpo para extasiarse a través de la música. Cuando uno lo escucha, uno claramente ve que no es occidental, él es oriental y tiene una dinámica de percepción del arte completamente diferente. Él está inmerso dentro de mucho de lo que es la música folclórica en África, parte de India, y además tiene una visión muy profunda sobre los estados anímicos a través de la música. Y él lo colocaba como un ejemplo para entender algo muy importante. Cuando hablamos de música, vamos a encontrar infinitas aproximaciones, muchas maneras de comprender y entender lo que podría ser. Ahora, uno de los que primero abordó en el campo de la música en Occidente, uno de los grandes directores que abordó el tema de tratar de entender qué era la música o plantearlo a través de un discurso, fue Leonard Bernstein. Bernstein fue uno de los mejores pianistas entre los directores, uno de los mejores directores entre los compositores y tal vez el mejor compositor entre los pianistas. Es un genio universal, decía Arthur Rubinstein sobre él. Algunas de sus obras son The Town, Wonderful Town, Candice, What's Side Story, muy famosa. Y algo en lo que él se destacó y que buscó todo el tiempo fue generar una mayor divulgación de la música. Y hay unos trabajos que les recomiendo, Omnibus, conciertos para jóvenes, 2 libros de ensayos, La alegría de la música de 1959 y La infinita variedad de la música de 1966. De hecho, hay un libro que quiero que se consiga aquí en la librería que se llama El maestro invita a un concierto. Es un libro muy interesante, que es un compendio de cómo él imaginaba la música y cómo la música tenía que ser a dar conocida dentro de la sociedad. Obviamente recuerden, este es un contexto occidente, lo más importante es la música sinfónica, la música académica, la música de las orquestas. Y dentro de esa misma línea, aprovecho, ya que está aquí citado, les recomiendo mucho a este autor, Howard Goodall. Howard Goodall, tuve la fortuna, él fue compañero mío en la Universidad de Oxford, él estaba en los últimos semestres, es historiador, y él era, siempre fue un loco, fanático de la historia, pero tenía esa capacidad de conectar los mundos de manera diferente. Entonces, por ejemplo, cuando él habla del virtuosismo, el caso de Paganini, él dice, eso es algo así como montarse en un Ferrari. Ustedes van a ver cuando hable, hay un capítulo del virtuosismo en el violín, y él se monta en un Ferrari y arranca a correr rojo por una pista, y en el auto empieza a narrar parte de la música de Vivaldi, y dice, así sería la música de Vivaldi, es ir en un auto a alta velocidad, porque la velocidad del desplazamiento de los dedos, la forma virtuosa del solista es enorme. Se los súper recomiendo, porque es uno de esos autores que aborda la música desde otro lugar, y que fue de los primeros que empezó a hablar de esas dinámicas. Lo encuentran así en el mundo de la música. Él tiene una serie de videos, no sé cuántos tendrá, más de 50 videos, donde aborda todo: el piano, el violín, los instrumentos musicales, formas musicales, la música electrónica, los nuevos medios, etc. Súper recomendado. Y fíjense que Leonard Bernstein, dentro de esta publicación, voy a correr porque no tenemos, dentro de esta publicación dice cosas como esta. ¿Qué es la música por Leonard Bernstein? Dice, es un montón de notas y sonidos bellos que se unen de una forma tan estupenda que al escucharnos nos producen placer. En algún punto dice, a veces sí, a veces no. Por ejemplo, yo aquí voy a hacer algo. Perdón, no soy tan pianista, pero por ejemplo.
cortito. Claro, muy cortito porque no tenemos tiempo. Tengo solamente 18 minutos para terminar. Y apenas empezamos como a disfrutarla y a afinar el oído, o sea. Entonces mira, muy cortico. Qué linda experiencia. Fue algo tan corto porque me quedé esperando algo más. Sí. Entonces, muy interesante cuando y te agradezco, es un halago para mí. Cuando alguien me dice, hiciste algo pero fue tan cortico porque me hubiera gustado escuchar mucho más. Tiene una idea inicial que podía desarrollarse de una mejor manera. Algunos de ustedes que posiblemente tengan experiencia musical u otros que tienen un gusto por la música más contemporánea, eso podría haberles molestado. Tal vez no. Música muy simple, también no es tan llamativo, ¿sí? Fíjense que algo que tiene la música es que además tiene el signo de la interpretación del individuo. Cada uno la va a interpretar de manera diferente, porque la conexión en cada cerebro es diferente, por sus experiencias, por sus contextos, por sus momentos. Si por ejemplo ustedes tuvieran un piano Steinway como ese que tenemos atrás, que es un piano de concierto excepcional y fenomenal, uno de los mejores del mundo, la experiencia sería completamente diferente. Perdónenme, desafortunadamente lo han arruinado tanto cada vez que vienen a tocar o a hacer conciertos que la orquesta decidió ponerlo en un rincón. Me duele el alma. Entonces, no lo tratan como se debiera. Claro, no tanto por el respeto al instrumento, sino por las calidades técnicas y lo que él puede ofrecer. Pero si por ejemplo ustedes hubieran tocado previamente en ese piano y escuchan ese piano y dicen, pero no, suena muy feo. O sea, porque este suena mucho mejor. Nuestro trabajo permanece un trabajo comparativo, donde hacemos relaciones con la música que previamente hemos escuchado. Entonces, si tenemos un background de música muy grande, puede ser que lo que yo tocaré no es tan llamativo. Ahí va, pero ¿por qué? Porque la música es una experiencia viva que está relacionada con lo que tengo en mi background, todo lo que he escuchado, todo lo que he caminado, ese amplio abanico de posibilidades musicales. Y de aquí surge algo que es muy importante y es, ¿por qué razón es tan importante que nuestros niños y niñas escuchen más música? Y bueno, no me voy solo a las niñas y niñas, ustedes, nosotros. ¿Por qué es tan importante escuchar música en sus mayores dimensiones y posibilidades? Porque a la medida que nosotros aumentamos la experiencia artística, y hablo no solo de la música, del arte en general, tenemos una visión del mundo mucho más compleja. Tenemos un nivel de percepción en la sutileza mucho mayor. Hay estudios que muestran, por ejemplo, que cuando yo toco la melodía, cuando hago eso, se construye un circuito en el área temporal, esta zona del cerebro. Pero esta zona del cerebro está profundamente relacionada con la manera en que vemos el rostro de otras personas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo trabajo a nivel melódico en un instrumento, mejoro mi capacidad de interpretación del rostro y la emoción de otras personas. Y tengo una mayor audición para definir qué te está pasando, qué está ocurriendo en ti. Los procesos de socialización, la capacidad de comunicación social, la capacidad de comunicación emocional se fortalece en la medida que yo hago arte, porque optimiza mi sistema. Por eso fíjense la gran complejidad, entre comillas, o la gran dificultad que tenemos hoy en el mundo, cuando nuestros niños escuchan, con todo respeto a lo que voy a hacer, Amahana Manana, Añejana Manana, Alajala Babama, Bad Bunny. Y la revista Forbes dice, aunque bueno, sabemos que es la revista Forbes, pero pone un artículo para que todo el mundo lo vea, donde dice el nuevo rey del pop. Y hace una comparación directa con el creador de este disco. We Are the World. We Are the World, que sin ser técnicamente el disco más sobresaliente del mundo, presenta un hecho histórico, y es la reunión de múltiples egos y múltiples culturas musicales reunidas en un momento con un propósito trascendente. Ahorita vi un documental sobre ese. Sí, Netflix. La noche del pop. La noche del pop, se los recomiendo. Documental maravilloso. Este es resultado del trabajo de Lionel Richie y Michael Jackson, pero además inspirado por uno de los más grandes músicos, para mí, de los más grandes cantantes que ha tenido, voy a ser atrevido, la historia de la humanidad, Harry Belafonte. Amo la música de Harry Belafonte, porque él es el primero que dice qué está pasando en África. Hay un problema muy serio y no estamos haciendo nada. ¿Cómo vamos a ayudarlos? Y nace esta iniciativa que es preciosa porque además se hace en una noche después de la entrega de unos premios y donde además se reúnen a múltiples egos. Cada uno de ellos grababa en su estudio de manera particular cómo reunirlos a todos para trabajar por un bien común. Es una historia muy bella, se lo súper recomiendo.
Ahora, sin que entremos en discusiones si nos gusta o no nos gusta, Michael Jackson ha sido una de las figuras icónicas en la historia de la música. A mí personalmente, para mí, es uno de mis mejores 5 artistas. No solamente por su gran talento musical, sino por su trabajo, su dedicación, su búsqueda permanente a través de la innovación. Esto en llave con un productor que fue Quincy Jones. Cuando uno mira la historia, por ejemplo, de Thriller es un disco asombroso, pero por lo que pasó en el estudio, las anotaciones del ingeniero de sonido, las anotaciones del productor, las ideas y ocurrencias que se daban en un acto orgánico, porque esto es muy importante. La música es lo que ocurre en un lugar, en el encuentro de muchas mentes construyendo colectivamente. Por eso las orquestas son tan interesantes, porque allí hay una comunicación entre varios individuos construyendo en un colectivo, con un propósito común. Y lo interesante, por ejemplo, la grabación de un disco es lo mismo. El papel del productor, cuando a Quincy Jones se le ocurre que habría que tener unas palabras previas y se le ocurre traer a este genio maravilloso, Vincent Price, y hace ese intro ícono, pero además cuando va caminando al estudio que escucha el ladrido de un perro y dice, wow, cómo sería rico tener ese perro metido dentro del disco. Y entonces es cuando llevan a un perro y el perro lo pone frente a un micrófono. El perro nunca cantó, ni gritó, ni ladró, ni hizo absolutamente nada. Y entonces es cuando le dicen a Michael Jackson, Michael, ¿no será que tú puedes aullar como un lobo? Y empieza Michael Jackson a hacer, que no era tradicional para él, y él mismo decía, yo no voy a hacer eso nunca. Pero cómo eso hace que él lo incorpore en su lenguaje. Y esa dinámica, cómo da como resultado un artista tan profundamente integral y que tiene tantas posibilidades expresivas. Fíjense que la música tiene eso en particular, esa comunión esencial. Otras definiciones, dice la música es la ejecución del plan maestro del compositor. Cuando uno es compositor muchas veces, por ejemplo en el caso que yo hago música, lo que estoy haciendo por ejemplo con esto, esta es una interfase, desafortunadamente no la puedo conectar, es una interfase que si se dan cuenta lee el campo electrostático del cuerpo de los seres vivos. Cuando yo conecto los diodos, él me produce un patrón de color que me identifica un plano de señal, ¿cómo estás? Bienvenido, y que recodifica en música. Esto es resultado de una investigación de Stanford. Esto tiene un grupo de investigación muy fuerte, un camino de investigación muy fuerte, pero un grupo de Stanford decide hacer esta interfaz. Se conecta a las plantas. Cuando se conecta a las plantas producen música y yo la puedo recodificar. Este es un trabajo que estoy haciendo por todo Colombia como parte de un proyecto que es llevar una sonda espacial a la Luna en el año 2030 y llevar el patrimonio cultural, científico y natural de Colombia. Estamos en esa locura, hacer cohetes en Colombia y hacer sondas espaciales y además ponerlas en un cráter en el lado oculto de la Luna es todo un tema, porque esto es en el cráter Garavito que está en el lado oculto de la Luna. Pero lo que voy con ello es el plan maestro del compositor. Entonces yo tengo que imaginar cómo poder traducir esto, llevarlo a medios electrónicos, lo vamos a integrar con sonidos de insectos, que lo vamos a llevar a una gran orquesta y luego con artistas folclóricos. Es un trabajo muy complejo. Entonces yo aquí en mi cabeza ya voy armando un plan que tengo que escribir previamente. Los compositores tenemos diferentes maneras. Hoy se me quedó desafortunadamente. Parte de esa música la estoy haciendo en una Nintendo Switch, que es una máquina de juegos. Ahora, ¿por qué no en Nintendo Switch? Porque Nintendo se asoció con Korg para hacer secuenciadores. Entonces tiene un secuenciador maravilloso que funciona con varios módulos electrónicos y que yo puedo componer en mis propias manos. O sea, una consola de juegos utilizada para hacer música. Pero que además se integra a un medio electrónico a través de reproducción MIDI con controladores que luego pueden reproducir la música y llevarla a un siguiente plano, asociado a lo que esta señal puede producir. Entonces, digamos, son formas diferentes. Compositores tradicionales, imagino la música, lo que acabo de hacer, me siento y toco. ¿Qué dice mi cerebro? Espontáneamente, listo, lo transcribo. Y luego de transcribirlo en un primer pentagrama, en una primera línea, luego lo hago orquestar. Entonces, un arreglista que entra y define cómo lo voy a orquestar, qué instrumentos quiero. Si es orquesta sinfónica, entonces son 8 primeros violines, 7 segundos violines. Quiero 6 violas, quiero 4 chelos, quiero 5 contrabajos, un clarinete, 2 flautas, un oboe, y hago todo el score y luego empiezo a escribir. Ahora, para poder escuchar eso, entonces me puedo sentar. Hoy es más fácil, antes no. Lo que hace John Williams, lo que veíamos, John Williams se sienta y escribe todo. Y después de que termina su papel, llevándolo al piano, lo que hace es, señores de una orquesta, partichelas, tóquenlo, escuchémoslo.
corrijamos. Y en la marcha, por eso fíjense, los ensayos de las orquestas son tan importantes. Los ensayos son momentos en que la obra está escrita, pero muchas veces ocurren cosas como corrijamos esto, cambiemos esto, mejoremos esto. Es parte del trabajo de un director. Como la música es una dinámica que parte del plan maestro, sí, del compositor, pero que en algunos momentos también hace que los intérpretes se vuelvan compositores. Y depende de cada individuo, depende de cada medio. Hoy existen muchas maneras de hacer música. La música nace en la mente del maestro, la cual en la habilidad de transmitirlo en una grabación a través de su voz. Un instrumento puede ser convertido en un código de la partitura que otros pueden interpretar, cantar o tocar. Otra manera. Hoy es muy fácil tomar un micrófono, cantar algo y hacer que un sistema de inteligencia artificial lo traduzca y lo convierta en música. Quiero estilo, sonata, Beethoven, siglo tal, obra tal, tales instrumentos. Lo hacen. ¿Ético? ¿No ético? ¿Complejo? ¿No complejo? Esa es la discusión. ¿Cómo poder salirnos de la idea de que la tecnología ya lo resuelve todo y poder entrar en las dinámicas fundamentales donde la tecnología es una herramienta que yo debo utilizar inteligentemente? Que es donde desafortunadamente nuestros jóvenes hoy navegan sin control, porque desafortunadamente estamos viviendo en una sociedad donde creemos que todo es fácil, solamente hay que oprimir un botón. Y ahí es donde está la discusión, ¿realmente artistas? Es una buena pregunta. Fíjense todo lo que teníamos que hacer, solo como consumidores, para obtener eso. Yo me acuerdo estar en la 19 haciendo cola frente al señor que traía los discos y espere, ¿qué discos tendrá? Y no existía internet, yo no tenía ni idea de qué estaba produciéndose en el mundo, si acaso lo que le llegaba a uno por la radio o lo que escuchaba a través de cosas bellas como estas. Quiero tener esa pieza musical. Por eso fíjense que el amor por el conocimiento es algo que debemos recuperar, que es tan importante en esta sociedad. Por eso iniciativas como una orquesta sinfónica como la Filarmónica de Bogotá, porque son hechos tan profundamente particulares, íntimos, esfuerzos enormes por tener experiencias complejas de la vida, donde además enseñamos ese valor de la complejidad, ese valor del esfuerzo, ese valor de tener que obtener las cosas con un pulso que me obliga a, más allá, decir, ¿dónde está mi celular? Tal obra, listo, clic, 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 3, descargue, punto, ya lo tengo aquí. Nuestros jóvenes ya viven eso, acceso inmediato a la información, maravilloso en un sentido, pero perverso en otro. Pero hay una experiencia de Herbie Hancock, que es músico de jazz, y que a su no me acuerdo si es a su nieto o a su hijo le regalan un teclado, esos electrónicos casi, y él pues era de la vieja guardia, jazz puro, y decide como adentrarse a esa nueva tecnología y termina componiendo rock. Entonces está escuchando rock, pero que entonces es como también el contraste entre lo nuevo y lo generacional. Fíjate que me hiciste acordar, ahorita tenemos un ejemplo de eso, así alcanzamos y ya tenemos que acabar, ya debería estar terminando. Que vaya. No, acá está súper interesante. La metálica y la sinfónica de... No, iba a poner el ejemplo, hay varios compositores, por ejemplo, fue Lalo Schifrin, pero además con otros dos compositores que le ponen el gran reto de hacer la música para una película, Forbidden Planet. No recuerdo ahorita el nombre de estos dos compositores. El caso es que tiene que sonar diferente, estamos hablando del espacio, entonces estaban entrando en ese momento los nuevos computadores, todos esos sonidos electrónicos que venían de la escuela francesa, IRCAM, todos venían trabajando en investigación con los primeros instrumentos, algo que se llamaba de synclavier, Pierre Boulez había trabajado con cintas, habían hecho muchos experimentos y dice, ok, nos vamos a arriesgar, y son los primeros que crean una pieza musical hecha con cintas magnetofónicas, medios electrónicos, y que genera todo un nuevo lenguaje. Para los compositores fue un gran descubrimiento ver lo que la electrónica podía hacer y cómo a través de la electrónica yo podía producir, digamos, otros niveles de comprensión del arte. Pero ese es el punto que creo que es interesante que tú tocas. ¿Cómo yo puedo convertir algo como una organeta Casio, que tal vez tiene ciertas limitaciones desde la interpretación, pero cómo puedo yo llevarla a un siguiente nivel? Porque lo más importante es cómo estoy formado yo. Es mi nivel y mi calidad musical, es la formación que tengo como músico.
Y cómo eso, potenciado en un nuevo medio, me permite encontrar y hacer algo completamente nuevo. Te robo solo 5 minutos más, ¿te parece? Ah, yo quería hacer una pregunta. Yo también tengo una pregunta. Yo tenía Sí, pregunta. es que si no, no digo cosas que son importantes. Sí, pero es que Pero me encanta el No se puede- me fascina. No te puedes ampliar. Es que no ha habido preguntas. Pues amplía un poquito. Rápido, quise traerles esto, que es que con esto, digamos, cierro y hago otras 2 anotaciones y vamos Y a preguntamos. Music is a language. Both music and Todos ustedes seguramente han escuchado de Victor Guten, uno de los más importantes bajistas que existen en el mundo. they can be used as a way to Y communicate él hace una love. definición muy particular de la música. They can be love angry. They can make you laugh or cry, think or question, and can speak to one or many. And both can definitely make you move. In some instances, music works better than the spoken word because it doesn't have to be understood to be effective. Although many musicians agree that music is a language, it is rarely treated as such. Many of us treat it as something that can only be learned by following a strict regimen under the tutelage of a skilled teacher. This approach has been followed for hundreds of years with proven success, but it takes a long time. Too long. Think about the first language you learned as a child. More importantly, think about how you learned it. You were a baby when you first started speaking, and even though you spoke the language incorrectly, you were allowed to make mistakes, and the more mistakes you made, the more your parents smiled. Learning to speak was not something you were sent somewhere to do only a few times a week. And the majority of the people you spoke to were not beginners. They were already professional speakers. Imagine your parents forcing you to only speak to other babies until you were good enough to speak to them. You'd probably be an adult before you could carry on a proper conversation. To use a musical term, as a baby, you were allowed to jam with professionals. If we approach music in the same natural way we approached our first language, we would learn to speak it in the same short time it took to speak our first language. Proof of this can be seen in almost any family where a child grows up with other musicians in the family. Here are a few keys to follow in learning or teaching music. In the beginning, embrace mistakes instead of correcting them. Like a child playing air guitar, there are no wrong notes. Allow young musicians to play and perform with accomplished musicians on a daily basis. Encourage young musicians to play more than they practice. The more they play, the more they will practice on their own. And most importantly, remember that a language works best when we have them. Many music teachers never find out what their students have to say. We only tell them what they are supposed to say. A child speaks a language for years before they even learn the alphabet. Too many rules at the onset will actually slow them down. In my eyes, the approach to music should be the same. After all, music is a language too.
bajista y contrabajista. Fíjense que la perspectiva de Victor Wooten es fantástica sobre el sentido de la música como un lenguaje. Esa manera en la que yo me puedo conectar con una forma diferente de expresarme y a través de la cual puedo decir cosas muy interesantes. Por eso fíjense que él lo dice, que importante es que desde pequeños tengamos un contacto con personas que profesionalmente pueden tocar y tener un lenguaje particular, donde además el error se abraza, el error se reconoce, el error es parte del aprendizaje, porque ese es, digamos, uno de los grandes fracasos tal vez de nuestras universidades, de nuestros sistemas educativos. El error no está aprobado. Tanto es así que miren cómo nos condicionan. Ustedes tal vez todos tienen ganas de tocar el piano, pero ninguno se atreve. Perdón, yo tengo que portar más serio, ya soy adulto, nunca voy a decir nada más allá. Tengo que tener mucho cuidado con lo que digo, tengo que tener mucho respeto porque este es un templo, etcétera, etcétera. Hay muchas lógicas que están inmersas en la manera en que hemos sido educados, que nos privan de esa experiencia fundamental del niño, pero que va muy de la mano con la forma en que la música misma funciona. Por eso fíjense que como él lo dice, si yo tuviera siempre a un bajista aquí a mi lado, yo a los 3 años tocando y dialogando con él, ¿qué tipo de músico podría ser? Un ejemplo, ese tipo de músico donde simplemente coge su instrumento y puede expresar lo que ustedes quieran y no tiene las limitantes que tristemente a veces los sistemas también de formación nos generan. Y digo no solo en el campo de la música, en general la educación. Ahora, ¿por qué lo poníamos? Porque gran parte del esfuerzo de la Filarmónica ha sido eso. Cómo poder brindar una herramienta esencial a través de la formación artística y cómo a través de esa formación artística abrir el escenario para que nuestros niños y niñas trabajen en una de las máximas fundamentales de la educación hoy. Fíjense que la OCDE dice lo más importante son matemáticas, ciencias exactas, lenguaje, bla, 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 y define una estratificación del conocimiento. Al final están las humanidades y abajito de todo eso están las artes. Y nosotros los músicos somos los privilegiados, porque está la música y hacia abajo está la danza, la poesía. De hecho, nadie cultiva el cuerpo. Miren la separación enorme que hemos hecho en nuestra cultura, cuando el cuerpo es fundamental dentro de la experiencia artística. Entonces, quería citarlo, voy a resumir todo porque ya tengo que terminar, desafortunadamente no tenemos más tiempo, y me quedé con mostrarles las otras cuantas diapositivas y otras reflexiones importantes, pero creo que nos ponen en el escenario fundamental de cuál es el gran esfuerzo que tiene la orquesta. Por eso fíjense que la orquesta desde su inicio ha sido revolucionaria, como lo decía el papá de nuestro director Raúl García. La orquesta siempre ha tenido ese espíritu de ir por esos caminos donde normalmente las orquestas no irían, y por eso asumimos el programa de formación como un gran esfuerzo de lograr lo que Bogotá no tiene, lo que Colombia no tiene, que es un programa de formación artística musical fundamental, que debería ocupar uno de los primeros lugares, más por una sociedad que requiere creatividad, innovación y que se enfrenta a un reto enorme con lo que hablábamos ahora en el impacto tecnológico y a través de las nuevas tecnologías y nuevas formas de conocimiento. Si nosotros no preparamos en sensibilidad a nuestros niños en el impacto de una inteligencia artificial, no vamos a tener herramientas en competir en lo que realmente somos fuertes. La capacidad emocional, el desarrollo de un cerebro de 700 millones de años donde la emoción es lo más importante, con áreas cognitivas superiores, es lo que nos hace tan interesantes. Y es ahí donde podemos realmente aprender a utilizar esas herramientas fundamentales que vendrán a través de la tecnología. Esto era un salpicón de cosas. Yo les quiero proponer, te estaba preguntando, ¿por qué no nos volvemos a ver? Y terminamos esta primera parte. A veces queremos hacer preguntas y quedamos con la pero es que pregunta. viene otra parte que es muy importante y tenemos que hacerla. Entonces yo tengo que terminar acá. Los invitados también aquí. Bogotá Social Televisión.